La región andina como espacio geográfico. Todo comienza con el periodo formativo que desarrolló las culturas olmecas en Mesoamérica. Es el preludio de una de las grandes civilizaciones en la cual aparecen las primeras formas de escrituras, como las de los mayas o los moches. También surge la aparición de las primeras sociedades jerarquizadas, con formas de gobiernos complejos, como los olmecas en Mesoamérica y la cultura chavín en Sudamérica. Dominar extensos territorios y construir importantes centros urbanos para los santuarios al dios Yugar. En esta etapa se reseña que se produjo un mejoramiento al sistema agrícola, como también se construyeron centros ceremoniales, que refleja la importancia que tuvo en esta época la religión. El periodo intermedio temprano es el periodo de las altas culturas, que se comprendió desde la composición del formativo, a pesar de la decadencia de la cultura chavín hasta el surgimiento de la cultura wari. La cultura chavín es una cultura arqueológica del antiguo Perú, que se desarrolló durante el Horizonte temprano. Se la consideraba como un horizonte cultural, debido a sus influencias artísticas y religiosas. Tiene como característica la intificación del culto religioso, la aparición de la cerámica relacionada con los centros ceremoniales, en la agricultura el cultivo de maíz y la papa, también así el desarrollo de la metalúrgica y la textilería. En la economía alcanzaron un extraordinario dominio de la piedra, material el cual emplearon para hacer construcciones, esculturas y relieves de impresionantes aspectos, y caracterizó estilo. Su estado fue teocrático, era controlado por los sacerdotes, quienes gobernaban en nombre de los dioses. La sociedad fue clasista, los sacerdotes y guerreros acaparaban los recursos, mientras que el pueblo era explotado para producir más. Las principales actividades económicas fueron la recolección de plantas silvestres y caza de animales. En la agricultura tenían bastante desarrollada lo del maíz, la calabaza, la papa, la quinoa y el maní. Mientras los habitantes de la costa se mantenían sobre todo de la pesca, en la ganadería criaban cuy y domesticaban las llamas. Las actividades especializadas eran la agricultura, la ganadería, la fabricación textil, la orfebrería, la arquitectura, la escultura, la pintura y otras artes. La cultura pacará fue descubierta en julio de 1925 por el arqueólogo peruano Julio Tello. Sus características fueron sus mantas funerales, fueron hechas de lana, alpaca y de vicuña. Eran muy reconocidos por sus productos de calidad. En las textilerías ellos usaron figuras antropomórficas y zoomórficas para reflejar su arte. Su escritura fue expresada en topacu. Adoraban al dios llamado Kon. Luego los mochicas se mantenían en preocupación por el desarrollo agrícola, cultivaban maíz dorado, camote, yuca, papa, calabaza, frutas tales como tuna, lucuma, chirimoya, tumbo, maní y papaya. Cultivaron además el algodón en sus colores naturales, blanco, marrón, rojizo y morado para su uso industrial. También cultivaron totora. En la ingeniería hidráulica construyeron canales para cultivar sus tierras secas que se notaban como obras de ingeniería hidráulica como el de Ascope y el de la Cumbre. A la vez tuvieron gran experiencia como pescadores, pescaban tollos, rayas, lenguados, etc. Y recolectaron mariscos como erizos y cangrejos. Su religión se debía al dios Mochica, representado en un muro de la Huaca. A su vez adoraron al sol y a la luna. Los sacrificios humanos eran practicados por los mochicas con fines de rituales. Por otra parte, estaban los huarpa, y sus pueblos estaban divididos en clases sociales. Los sacerdotes eran importantes en la sociedad con el paso del tiempo. Podían llegar a convertirse en nobles, señores o reyes, los cuales eran los que tenían mayores privilegios, mientras que en el resto de la población se dividía en campesinos y artesanos. La forma de gobierno que tenían era del tipo político-militar, donde existía el control por ciertos funcionarios. Asimismo, sus cerámicas sirvieron de mucha ayuda a los arqueólogos, porque a partir de ellas se realizaban los análisis históricos
de las culturas huarpa, por lo que los investigadores han dividido la cerámica en varios estilos, basándose en sus diseños, todos ellos reflejados con pintura negra y con un fondo blanco, algo opaco, donde sus principales dibujos eran puntos, líneas o bandas, los cuales eran colocados en artículos como vasijas, botellas, tazas y ollas. La economía huarpa se basó en la agricultura y las labores artesanales, siendo su principal actividad el intercambio comercial, las cuales se llevaron a cabo con las civilizaciones más cercanas. Una de ellas era la cultura nazca, con quienes se intercambiaron productos agrícolas, artesanías y materia prima. Tiwanaku. La política del Tiwanaku fue de tipo teocrático, es decir, que no utilizó la fuerza militar en sus conquistas territoriales. Hacia los años 400 y 500 después de Cristo, los tiwanacotas refuerzan su poder religioso concentrado en el culto de la ciudad de Tiwanaku, ampliando su dominio territorial hacia la costa por occidente y el bosque tropical por el oriente. La economía tiwanacoa se basó en actividades agrícolas, ganaderas y artesanales. Tuvieron enclaves agrícolas en las yungas marítimas y fluviales, además de los valles interandinos y la puna. Aunque se evidencia del manejo intensivo de la agricultura, no hay estimaciones consensuadas de la cantidad de su producción. Su religión era la Puerta del Sol, que se observa la deidad tallada en alto relieve. Es denominado dios Huiracocha o del báculo. En excavaciones realizadas en el sitio arqueológico de Acapana se han encontrado materiales como ofrendas, alfarería, fragmentos de cobre, huesos de camelidos y entierros humanos. Estos objetos fueron encontrados en el primer y segundo nivel de la pirámide de Acapana y la cerámica adjunta correspondiente a la fase 3 de los tiwanacotas. El primer imperio andino Wari simplificó los aportes culturales provenientes de Tiwanaku, culto a Viracocha, huarpa y nazca, alfarería policromada, dando origen a un fenómeno cultural y político. Wari fue un estado militarista y teocrático ayacuchano que se expandió a nivel panandino, convirtiéndose en el primer imperio del Perú. Para finalizar, podemos asegurar que aún nos falta mucho por exponer al mundo sobre las culturas prehispánicas. Sin embargo, todo es cuestión de tiempo. Los caminos están ya trazados y solo nos resta seguirlos.